Muy bien, ahora sí estamos grabando para que tengan ustedes también eh, idea acerca de la clase. ¿Ok? Muy bien, hermanos, aquí tengo el PowerPoint, ¿ya lo ven? ¿Sí? Aparece el título, Teología Sistemática 3. Aparece, ¿cierto? Tiene un fondo amarillo. El PowerPoint no todavía, pastor, solamente aparece dice mi unidad y no pinchado dice apunte de clase teología 3. No. Ya, qué raro. Espero que no esté fallando también para esto. A ver. ¿Y ahí? No todavía, por No, lo menos en mi computador no. vamos a hacerlo de nuevo. Hermana Yuli, ¿Ahí? Ahora sí está apareciendo. Ah, qué bueno. Perfecto. Muy bien. Muy bien, hermanos. Ok, vamos ahora sí a, a entrar en el tema de fondo. Como les decía en un principio, aquí lo que tenemos es la temática que tiene que ver con eh, la iglesia y cuál es su rol. Pero para entender la iglesia, siempre es bueno hacer una suerte de repaso histórico acerca de la iglesia. Si les pregunto a ustedes, ¿quién constituyó la iglesia o quién la formó? ¿Qué me pueden decir ustedes, mis queridos hermanos? Jesús, Señor. Así es, nuestro Señor Jesucristo es quien constituyó la iglesia y, y por tanto vemos que la conformación de la iglesia no tiene un origen eh, meramente humano, en el sentido que un grupo de creyentes se organizaron y decidieron formar la iglesia como una comunidad, como una sociedad, como un club o como una empresa, que podríamos entender cómo es que la sociedad hoy se organiza. La iglesia tiene una conformación divina porque nuestro Señor Jesucristo la constituyó y sus objetivos también están bien definidos. El Señor, al llegar al mundo, el mensaje de Él fue arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, que un nuevo orden aparece, pero una figura diferente en cuanto a lo que el mundo ha creado o ha vivido. Nuestro Señor Jesucristo viene entonces a establecer un reino que no es un tema nuevo en el sentido de que solamente Jesús habla de ello. Hablar del reino de Dios es hablar también de la historia de Israel. Y por eso mismo quise hoy partir entendiendo que para hablar de la iglesia necesariamente tenemos que entender también lo que es el pueblo de Israel. ¿Ok? Así que este primer punto a tratar con respecto a la iglesia es su desarrollo histórico, que va de la mano con el pueblo de Israel. Para eso quise hacer estas líneas de tiempo. Imaginémonos un poquito que vamos a viajar en el tiempo y nos vamos a remontar al origen de todo, ¿ya? Y que tiene que ver con la creación misma. Ustedes saben que Dios hizo los cielos y la tierra y en un inicio, como lo dice la palabra Dios, todo era bueno. ¿No es así? Dios creó un mundo perfecto y nos creó a amén, nosotros también. amén. Y como lo dice también la Biblia en Génesis 1, capítulo 1, el ser humano fue hecho bajo qué características, para ser más La exacto, imagen, La imagen y semejanza. la imagen, La de Dios. ¿sí? Como dice Génesis 1:26, hagamos,
al hombre a Ah, nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree de los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, que el Señor dotó al ser humano con cualidades diferentes al resto de los seres creados. Tenemos la posibilidad de conectarnos con Dios. No, no somos como los animales que nos basamos en instintos. Tenemos capacidad de razonar, podemos tener la capacidad de comunicarnos con Él y vivir conforme a sus propósitos. Así comenzó la creación. Adán y Eva fueron creados por Dios y tuvieron una relación cercana, íntima con Él, y que ahí podemos ver el aspecto ideal de la creación y el plan de Dios con el ser humano. Amén. Pero, ahí aparece el pero, ¿qué pasó? Si ustedes me explican, ¿qué pasó? Esa historia que comenzó perfecta, ¿qué sucedió? La desobediencia. Muy bien, esto que Dios creó, lamentablemente, tuvo un La- desenlace terrible ante la caída del ser humano. ¿Qué entendemos aquí? Que Adán y Eva pecaron eh, y no hicieron la voluntad de Dios. Y esto es algo importante también de entender. ¿Bajo qué concepto entendemos que ellos pecaron? No estaban los mandamientos, ¿no es así? No estaban los 10 mandamientos de Moisés, ni mucho menos la No, Biblia como la conocemos hoy. Entonces, ¿a qué desobedecieron? a A la una instrucción, a las a la orden instrucciones que de Dios le Dios. había dado. Exactamente, a la orden que Dios le había dado, que no comieran de De cierto ese árbol, árbol. ¿cierto? No comieran el fruto de cierto árbol, de lo contrario, perecerían. Eso aparece en Génesis capítulo 3 y vemos allí cómo se desarrolló toda esta historia. Ellos hasta ese momento no tenían ninguna intención de desobedecer a Dios. Eso nos da a entender de que el pecado en un principio no estaba en el mismo ser humano. Y qué No. bueno que haya sido así, porque si vemos que la maldad ya estaba desde un principio, entenderíamos entonces que Dios no hizo todo tan perfecto ni a su imagen y semejanza, sino que el mal vino desde afuera. O más, no, más bien dicho, aclaro un poquito de eso. El pecado no es algo que se pega como una enfermedad, sino que viene a ser un acto voluntario, una decisión a no hacer, en este caso, la voluntad de Dios. Porque fíjense ustedes que aquí hubo un proceso. Eh, Adán y Eva pecaron después de qué? De haber eh, sido tentados por la serpiente. ¿No es así? Es decir, que hubo un proceso de tentación. Satanás llegó plantando cizaña, generando dudas, basado en mentiras, y finalmente el ser humano cayó. Y eso generó entonces una separación entre Dios y el hombre, producto de su pecado. Salieron del huerto y ellos fueron entonces a otros lugares a desarrollar su vida. Hubieron consecuencias, ¿no es así? Como por ejemplo el trabajar de una manera forzada, tediosa, las mujeres iban a dar a luz con dolor, la naturaleza iba a sufrir también las consecuencias del pecado, y es lo que vemos hoy. Hoy la vida en esta tierra no es fácil, es dura, es difícil, producto de ello. ¿Ok? Y lo peor de todo es que estaban lejanos o alejados de Dios. Pero eso quedó allí. No, Dios trató de una u otra manera tratar el problema del ser humano. Porque el problema de fondo es que, y lo vemos también claramente en el libro de Génesis, que el hombre o el ser humano en general, el género humano, eh, no vivía haciendo la voluntad de Dios y se rebeló contra Dios. Dios trató de corregir estas cosas en una primera instancia, decidió
eh, limpiar todo esto, y fue allí como levantó a Noé, ¿se acuerdan ustedes? Para construir un arca, porque la decisión de Dios era acabar con lo que estaba allí en este mundo. Ahora, ¿eso incluía a los hombres, al ser humano? Sí, pero estaba la posibilidad de de aquel que se arrepintiera podía optar a este beneficio de salvarse de este diluvio, subiendo al arca que Noé estaba construyendo juntamente con su familia. ¿No es así? Todo bien, ¿no? Por lo tanto, esta destrucción no era sino con la posibilidad de ser salvado. Pero como bien conocen ustedes la historia, el ser humano no acató ni obedeció, ni siquiera consideró lo que Dios le estaba ofreciendo, salvación. Y llegó el tiempo, recuerden ustedes que el arca se demoró bastante tiempo en construirse. Eso nos habla también de la misericordia de Dios, porque no fue una construcción de la noche a la mañana, no es que fueron al home center, compraron un arca, estas que se arman como los muebles, hágalo usted mismo, no. Esta construcción demoró más de 100 años y todo ese tiempo Noé construía y advertía lo que habría de suceder. Pero lo que hacía la gente era burlarse y no creer lo que Noé estaba diciendo, porque el mensaje de Dios implica fe, ¿no es así? Y creer aún en lo que no vemos. Fíjense que el mensaje de Noé también era bastante decidor, porque él hablaba de arrepentirse porque va a venir un diluvio. Y hasta esa época no existía la lluvia. Entonces, hablar de que iba a caer agua del cielo era un poquito extraño de entender, porque la forma en que se regaba la vegetación era otra, de otra manera. Dios hasta ese momento todavía no mandaba lluvia. Entonces era una manera extraña como Noé estaba advirtiendo a la gente que iba a caer agua y que todo se iba a llenar y todo se iba a inundar y finalmente todos iban a perecer. Por lo tanto, era un poco ridículo lo que hacía Noé, construir un arca en un lugar donde nunca había caído agua, ni siquiera estaba cerca del mar, nada, nada daba señales de que algo extraño de esa manera iba a suceder. Pero aquí el mensaje era claro, arrepiéntanse porque Dios mandará un castigo. Es un poco lo que sucede en este tiempo, ¿no? Hablamos de arrepentirse, hablamos de un Dios que no vemos, hablamos de entender que hay una ley moral que debemos acatar, y la gente mientras tanto, ¿qué es lo que hace? Mofarse, pasarlo de fiesta en fiesta, como lo hacía el pueblo en aquel entonces, y no hacer caso a lo que el mensajero de Dios predicaba. Pero todas las cosas llegan a su fin, y esto ocurrió, y finalmente perecieron todos menos la familia de Noé, con la intención de formar algo nuevo, para nuevamente darse una oportunidad al ser humano para que reconsidere estar con Dios. Pero la historia nos dice que eso no generó ningún cambio y los seres humanos siguieron haciendo lo suyo. El problema todavía no había sido tratado de fondo. Pero Dios siempre es persistente cuando quiere salvar a lo que Él más ama, que es el ser humano. Y fue así como Dios, desde un principio, desde la misma caída, Dios ya tenía un plan que estaba desarrollando. Fíjense ustedes que no es que Dios empezó a hacer experimentos y a tratar de ver de qué manera podía persuadir a la gente. No, desde el momento en que Adán y Eva cayeron, Dios ya había comenzado un plan. Y el plan se llamaba Jesucristo. Aunque todavía no se manifestaría, aunque aún todavía no le verían ni le conocerían, durante toda la historia del pueblo de Israel se empiezan a mostrar señales
de cuál era el plan de Dios. Si ustedes se dan cuenta, Dios tenía el control de todas las cosas, pero el ser humano, nosotros, nos cuesta un poco entender las cosas, ¿no es así? Y de primera no siempre entendemos, pero Dios es paciente, Dios es un maestro que nos enseña y nos vuelve a insistir y nos recalca y por ahí nos deja pasar algunas cosas para que entendamos cuando somos medio duros, que entendamos realmente que Dios es soberano, que Dios está por sobre nosotros y que nuestra actitud ante Él debe ser la de un siervo que obedece a su rey. Dios entonces sigue con su plan que ya tenía planificado de antemano. Y la decisión de Él, ¿cuál es? Y yo se la lanzo a ustedes ahora. ¿Qué es lo que habría de venir ahora, mis queridos hermanos? Después del diluvio, ¿qué viene por delante? Vamos, lectores de la Biblia. ¿No se les ocurre? Invita a un hombre a comenzar un proyecto. ¿Cómo es su nombre? Abraham. Muy bien. Nuestro querido amigo Abraham. Sí. Abraham, en ese entonces, era un simple mortal como todos los que en ese tiempo existían. Él era de una cultura o su gente, como muchos de aquel entonces. Piensen ustedes que no había iglesia, no había escuela dominical, no había una enseñanza formal acerca de Dios. Todo se transmitía de boca a boca, con la experiencia de lo que decían sus ancestros, de que había un Dios grande. Algunos seguramente todavía tenían en su memoria lo que le contaban sus antepasados, de que muchos años atrás hubo un diluvio que mandó el gran Dios para acabar con la maldad y que Noé, sus antepasados recientes, fueron rescatados porque ellos obedecieron a Dios y creyeron en lo que Dios había planteado y finalmente fueron rescatados. Entonces eso da una señal, un mensaje de algunos indicios de quién es Dios y cuál es su propósito. Pero Dios se le manifiesta a Abraham, un hombre, como le digo, tan común como todas las personas, que seguramente hasta podía haber tenido creencias hacia otras divinidades, probablemente. Pero Dios lo llama, se le manifiesta y él bajo su propia cosmovisión seguramente vio que quien se le manifestaba era alguien superior, era alguien único y que le invitaba a dejar su nación, su pueblo y tomar su familia e ir a otro lugar, un lugar que Dios le iba a indicar y que de él saldría una gran descendencia y serían benditas todas las naciones. Eso aparece ahí en Génesis capítulo 12, si no mal me equivoco. Allí vemos entonces el llamado de Dios a Abraham para comenzar, sí, capítulo 12 de Génesis, para comenzar este proyecto de salvación a través de un pueblo que finalmente sería el pueblo de Israel. Así que Abraham es su fundador, por decirlo de una manera. Y lo curioso de todo esto es que Abraham no podía tener hijos, ¿no es así? Sí. Pero Dios aún así le prometió que habría descendencia. Abraham creyó, y esa es la gran virtud de Abraham, que creyó en Dios, en lo que Dios le había mostrado, y se arriesgó, se animó, dejó lo que tenía, sus comodidades, pero seguramente en él una inconformidad, un vacío que todos los seres humanos tienen mientras no conocen a Dios. Era un hombre, se dice, acaudalado, con posesiones, por lo tanto salió no con lo opuesto, sino con todo lo que tenía, pero igualmente con el riesgo de perderlo todo, de no saber dónde iba, porque Dios le dijo, ven y sígueme, pero no le dijo ni lugar exacto, no le dijo ni cómo serían las cosas, simplemente le dijo, ven, que yo te prometo formar una gran nación. Y Abraham fue entonces, y en el proceso empezó a conocer a Dios. Fíjense ustedes,
Somos llamados a ser parte de Dios y no necesariamente conocemos todo de Dios, pero nos animamos en este viaje y vamos tras de Él. Y en el proceso vamos conociendo quién es Dios, cuál es su voluntad, cuál es su propósito con nosotros y con todos los que son sus hijos. Vamos ahí entendiendo en su justa medida, ¿cierto? Y en el tiempo, cómo Dios nos trata. Abraham entonces tuvo la promesa de tener descendencia. Eso ocurrió a través de su hijo Isaac, ¿no es así? Isaac tuvo también más hijos, Esaú y Jacob, pero sabemos que de Jacob surgiría entonces las 12 tribus, Mm, ¿no es así? sí. Conocidos también como Israel, Así es, porque el nombre de Jacob también pasa a llamarse Israel. Israel. Y ahí entonces se conforman las 12 tribus de Israel. Pero ustedes saben, como suele pasar a veces, lamentablemente con algunas familias, se generan ciertas diferencias, roces, y aquí pasó algo, ¿no es así? ¿Qué pasó aquí en esta parte de la historia? ¿Qué pasó con los hijos de Jacob? Hay se separan porque ahí hay un engaño de parte de Jacob hacia su padre. No, no, pero ya con Jacob con sus hijos, con los hijos de Jacob. Ah, em, ellos venden a su hermano. ¿Segura? Ay, me enredé. No, la puse en duda, pero es José. Sí, está bien. Sí, Ah, José es vendido por sus hermanos. ¿Y a dónde sí, va a parar? a Egipto. A Egipto, exactamente. ¿Me siguen, hermanos, cierto? Creo que este es un Sí. repaso muy bueno porque nos va a entender un poquito el contexto justamente de la iglesia. Jacob entonces tiene a sus hijos, 12 hijos, y el menor llamado José eh, es vendido a unos mercaderes y va finalmente a parar a Egipto. Es decir que, Pastor, ¿sí? ¿le puedo hacer una consulta que tengo una duda? ¿Qué ¿Sí? pasó con el otro hijo de Abraham? ¿Él se considera como dentro de la Ismael? ¿Se considera como...? Ismael, Porque ahí bueno, ahora usted... Ah, bueno, Ismael no es el hijo que Dios le había ofrecido a Abraham, ustedes lo saben. no, no, Él- pero sí su hijo. ellos se apresuraron, su esposa Raquel permitió que Abraham tuviera un hijo Se con cerró la con la boca. sirvienta, pero finalmente ustedes saben, ellos tuvieron que salir de ahí de la familia de Abraham, pero ellos no eran el plan de Dios, pero Dios también cuidó de ellos, ¿no? Ellos no quedaron abandonados. Dios ahí cuidó de él, de su madre, ¿cierto? Y, pero no están dentro del plan de Dios, o sea, Dios tenía otro propósito. Ahí el tema es que Abraham y Sara en ese instante se apresuraron mucho, pensaron que esto no se cumpliría porque igual pasaron varios años. Fíjense ustedes que uno da vuelta a una hoja de la Biblia y pasan 20, 50 años fácilmente. No es una Sí. historia corta. Hay muchos años de por medio y, y en un momento dado Abraham y Sara se impacientaron un poco y quisieron, entre comillas, darle la mano a Dios, darle una manito, ayudarlo, ¿no? ¿Por qué nos hacemos nosotros mejor que nazca la promesa? A lo mejor por ahí podría resultar, ¿no? Algo que muchas veces nosotros podemos hacer, ¿no? O nos tentamos a hacer. Queremos algo de Dios, pero como se demora tanto, entonces vamos a hacerla por las nuestras, ¿no? Como para no molestar a Dios, a lo mejor está ocupado, no sé. Pero finalmente ese no era el propósito. Ellos no son parte del plan redentor de Dios, pero eso no significa que ellos quedaron al margen de todo, ¿no? Lamentablemente es algo que todavía repercute en la historia, porque de ahí salieron, ¿cierto? Lo que hoy son los grandes enemigos de Israel Ah, y que ok. están ahí
siempre en conflicto con Israel porque se sienten también dueños de la tierra que Dios le dio a Israel. Por eso que toda esa Ah, zona es de harto conflicto bélico porque ellos se sienten dueños, ¿cierto?, de los árabes, de esas tierras, se sienten herederos de ellos. ¿Ok? Pero es una ya. historia paralela, pero que no está dentro del plan de Dios. Dios, a través de Isaac, que era un hijo legítimo de ellos, sería de ahí saldría la descendencia de Israel. ¿Ya? Amén. Así que vemos ahí ese paréntesis lamentable en la vida de Abraham, que como les decía, hermano, Abraham y su esposa fueron conociendo a Dios en el camino, como muchos de nosotros, ¿no? Pero lo rescatable es que Abraham fue humilde, reconoció sus errores y se dejó tratar, ¿ya? Porque fácilmente otro hubiera dicho, no, yo me devuelvo a mi tierra, ya estaba más tranquilo, y ahora mira, estoy a veces pasando peligro de muerte, no se cumple la promesa, pero Abraham creyó más en Dios que en sus apreciaciones personales. Como les Amén. decía, José va a Egipto, uno de los hijos de Jacob, pero que finalmente ustedes saben, termina llevándose toda su familia a Egipto, producto de una hambruna y porque José logró escalar una posición muy importante en Egipto. Eso es significativo como Dios, en medio de una desgracia, por decirlo así, de este muchacho que es vendido por sus hermanos, pero su temor a Dios, su fidelidad y su confianza lo llevó a tener una posición de privilegio. Ahora, eso no significa que todos los hijos obedientes y fieles a Dios tienen que merecerse los mejores lugares, ¿no? Simplemente la voluntad de Dios permitió de que José fuese un instrumento en ese tiempo y en ese lugar. ¿Ok? Eh, simplemente ahí estaba José y él lo que hizo fue cumplir la voluntad de Dios, la voluntad de su Padre, de Dios Padre, ¿no? Así que José lo que se rescata también es que no guardó rencor hacia sus hermanos. Sí, le mandó un sustito, por ahí los probó un poquito, como todo ser humano, Ujú. quería tantear un poco si sus hermanos en algo habían cambiado, se habían madurado, si estaban arrepentidos de lo que habían hecho. Y después de ahí de tantear un poquito, José se da a conocer y les dice que él es su hermano al que habían vendido y los recibe, los acoge y está con ellos en Egipto durante toda su existencia. ¿Ya? Es un tiempo donde se reencuentra la familia, pero en otras palabras, se reúne el pueblo de Dios en un lugar ajeno, porque ese no era el plan de Dios. El plan de Dios no era que ellos vivieran en Egipto, ¿no es así? Sino que ellos tuvieran su propia tierra, pero mientras tanto Dios los resguardó en ese lugar porque venían tiempos difíciles, años donde habría hambruna, y es lo que también, ¿se acuerdan? Anticipó José a través de una visión que Dios le dio, de los 7 años de abundancia y 7 años de escasez, las vacas flacas y las flacas gordas. Eh, Allí entonces se instala la familia o la familia de Jacob y está ¿cuánto tiempo allí? Ellos están hasta el Moisés. surgimiento de Moisés. Piensen ustedes, estaban en el imperio egipcio, en una de las culturas más prominentes de aquel entonces, una cultura civilizada, con grandes adelantos técnicos en ese entonces. Ustedes saben que a los egipcios se les, eh, se les reconoce como los grandes matemáticos, constructores, ingenieros, hicieron un aporte tremendo a la civilización, pero no era su tierra, era un pueblo que no adoraba a Dios. ¿Y qué pasó finalmente también con los israelitas que vivieron con los egipcios? ¿Qué pasó con su suerte allá en ese lugar? Esclavos, Le hicieron esclavos. ¿Cuánto tiempo vivieron ellos en Egipto? algo de 400 y tantos años, no Sí, recuerdo bien. 400 años aproximadamente, más o menos. Ya. Y en ese tiempo, imagínate, pasó mucha agua bajo el río, bajo el puente. Y los israelitas que en un tiempo fueron bien recibidos,
eso en el tiempo se acabaría y los líderes subsecuentes miraron con desagrado al pueblo de Israel, que se le había dado un terreno aparte, ¿eh? Ellos no es que Sí, vivían juntamente con los egipcios, ellos vivían apartados, que por un lado jugó a favor. Uno podría decir, ah, mira, los discriminaron y se fueron, los mandaron a otro lugar para que no se mezclaran con los demás, pero la verdad que jugó mucho a favor porque los israelitas se mantuvieron en sus convicciones y en su fe. Y ellos pudieron desarrollar fuertemente la fe entre ellos, de un Dios mm, y el Dios de Jacob, ¿cierto? El Dios de Isaac, el Dios de Abraham, como se menciona en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, ayudó mucho a preservar su tradición, su fe. Y eso los fortaleció mucho para lo que vendría por delante. Pero Moisés aparece justamente en esa época, donde ellos ya eran esclavos, trabajaban para el imperio, y eso no era el plan de Dios, indudablemente. Así que Moisés surge allí de parte de Dios como quien les iba a sacar de Egipto. Y ahí hay una historia muy linda, ¿cierto? Que aparece ya en el mismo libro de Éxodo. Éxodo significa salida. Ese es el significado de la palabra Éxodo. Y que vemos entonces cómo Moisés es usado por Dios, es llamado por Dios para sacarlos. Y fue la persona más idónea para ese momento. Fíjense ustedes cómo Dios prepara las cosas. Moisés era un israelita más que se salvó de la muerte y que fue a parar a la misma corte del faraón, quien había mandado en su momento acabar con todos los varones para que no siguiera creciendo el pueblo de Israel que estaba siendo bendecido por Dios, dando mucha descendencia, pero que a la vez también, mirando desde el punto de vista eh, de los planes de Dios, estaba preservando su pueblo. Miren qué importante, la generación de hijos de descendencia siempre ha sido mirado como una proyección hacia el futuro, siempre mirando hacia más adelante, al porvenir de toda esa comunidad, de todo ese pueblo. Siempre vemos ahí la fertilidad y los sí, descendencia como una bendición para mm, plasmar y proyectar lo que viene por delante. Es decir, que no tan solo pensamos en nosotros mismos, en el tiempo presente hoy, sino que también pensamos en el futuro de nuestra descendencia, de nuestra familia, de nuestra nación. Algo que hoy se ha perdido, ¿no es así? mm, Porque estamos más preocupados del hoy y no del mañana, Mm. ¿no? Eh, pero ahí la Biblia nos muestra cómo Dios es bueno y aún eh, a pesar de las dificultades de la vida extrema, fíjense ustedes cómo se preserva. ¿Saben? Hay un estudio sociológico muy interesante. Esto es como un paréntesis para que nos demos cuenta un poquito cómo se preserva muchas veces la humanidad. En los tiempos de conflicto es donde normalmente hay más nacimiento. Se ha demostrado en las guerras que la tasa de natalidad no desciende tan bruscamente como podríamos pensar, ¿no? A veces uno dice, oye, en estos tiempos difíciles ni pensar en tener guagua. Pero, curiosamente, las tasas de natalidad no descienden tan abruptamente como se piensa. Y también, fíjense que en lugares donde hay mucha necesidad, no pasa tampoco lo contrario en el sentido de que disminuyen las natalidad, la tasa de natalidad, porque en situaciones muy extremas, tener hijos le garantiza inclusive a la madre y a los padres mayor tiempo de vida. Y eso se entiende muy bien en el contexto de la Biblia cuando se nos habla de una viuda que pierde a su hijo. Porque ¿qué significaba eso? Que a una viuda se le muriera su único hijo. ¿Qué significaba socialmente? Se acababa su descendencia. Y, pero algo más extremo, Ella quedaba abandonada. exactamente. Quedaba la indefensión total destinada a la muerte, porque no tendría quien le sustentara. Una mujer que no podía trabajar, que no tenía acceso laboral, que los únicos que trabajaban eran los hombres, las mujeres estaban en casa y no tenía ni esposo, por un lado, que la sostuviera, ni hijos que podrían trabajar para ayudarle, estaba confinada a la pobreza
y finalmente la muerte. Entonces es muy potente cada vez que veamos ahí que se nos cuenta acerca de una viuda, es ver la desgracia personal que tendría esa persona. Y vemos cómo entonces Dios, a través de la descendencia, preserva al pueblo de Israel en los momentos más difíciles, porque los expusieron a trabajos forzosos extremos, les quitaron la alimentación, no fue la mejor, pero así el pueblo se mantuvo sano, fuerte y siguió creciendo, porque se preparaba para lo que venía más adelante. Moisés entonces lo saca de Egipto y lo que viene ahora es un largo viaje. ¿Por dónde? Por el desierto. ¿A dónde iban? La tierra A la prometida. vida. Muy bien. Van a la tierra prometida. Van a Canaán. Sí. ¿Cuánto tiempo duró ese viaje? 40 años. 40 años aproximadamente. Un viaje que, ¿saben? Siendo bien objetivo, uno podría cumplir en 6 días ese viaje. 6 días. Así es. Y se demoraron 40 años. No era un grupo pequeño tampoco, así que siendo quizás más objetivo, en 6 días lo hace alguien que va solo, a pie. Pero en un grupo grande, pensemos que se podrían demorar semanas. Que era una multitud grande la que salió. Pues pensemos en una semana, pero no más que eso. Pero ellos se demoraron 40 años. ¿Por qué razones? ¿Ustedes saben? La desobediencia. Desobediencia. Así es. Fue un tiempo de aprendizaje para ellos. No estaban del todo preparados para poseer la tierra. Y tanto así de que ninguno de los que salió de Egipto Entró a la tierra prometida. era prometida. Solamente 2 personajes. Josué y Caleb. Exactamente. Ni siquiera Moisés. Moisés lo vio de lejos y murió. Sí. Y fue Josué entonces quien se encargó de llevar a esa nueva generación a la tierra prometida, a Canaán. Vemos entonces cómo Dios allí en ese proceso va generando un pueblo y generando también su historia, su descendencia, sus creencias. Es conocer a Dios también a través de las pruebas, de las experiencias de la vida. Que es importante eso también, hermano. Darnos cuenta cómo Dios actúa en medio de nosotros. A veces más que aprender de que Dios tiene poder a través de la lectura de la Biblia o de un libro, se nos queda fuertemente marcado en nuestro corazón y en nuestra mente cuando vemos el poder de Dios actuando en nosotros. Cuando oramos a Dios y Él responde una oración. Cuando vemos cómo Dios cumple sus promesas entre sus hijos. Y eso es un aprendizaje potente, profundo para los hijos de Dios. Y eso lo tenemos que vivir en muchos casos. Y Dios permite ciertas situaciones para que podamos conocer a Dios en acción, más que en la teoría. Y aquí el pueblo conoció a Dios en situ, a través de sus experiencias, al ver cómo Dios les cuidó 40 años por el desierto, pero no les faltó ropa, no les faltó zapatos, ni siquiera tenían que usar bloqueador para andar en el desierto. Nosotros cuando vamos a la calle nos embetunamos con bloqueador, en cambio Dios los cuidaba poniendo sombra en todo su viaje y abrigo durante la noche a través de un fuego. Miren qué bueno es Dios. Ese es el Dios que estaba cuidando a ese pueblo llamado Israel. Pero llegó Josué a la tierra prometida, pero eso no acaba allí. Había que tomar posesión de ello. Así que Josué fue también el sustituto ideal para todo lo que venía, porque había que poseer la tierra y eso significaba conquistar las tierras. Y Josué tenía la experiencia. Ay, perdón. Ahí sí, ¿se ve? ¿Se No. ve la...? ¿No? Ahí sí. Ahí Ahí está. se ve una rayita. Ya, perfecto. Sí, es que les contaba, tengo un problema con el computador, no sé qué me pasa, de repente solo se me cambia. Entonces vamos al periodo de la conquista.
que es otro rango de tiempo que se va a tomar el pueblo de Israel para poseer la tierra. ¿Cuánto tiempo? 7 años. 7 años de periodo de conquista. Como ustedes ven, las cosas no son fáciles, toman su tiempo, pero la promesa estaba en desarrollo y se estaba cumpliendo. Llegó entonces el tiempo de la conquista, ellos tomaron posesión de ello y ahí se estableció más bien dicho, el pueblo de Israel en Canaán. Y comienza un nuevo periodo. Ya Josué ya no iba a estar, y lo que vendría por delante sería que Dios comenzaría a levantar algunos hombres en medio de las 12 tribus para cuidarlos y guiarlos y transmitir los planes de Dios para ellos. Y esos fueron los conocidos jueces de la Biblia, que eran una suerte de caudillos, líderes ocasionales, principalmente para enfrentar situaciones complicadas como algún conflicto de guerra o para salir adelante en situaciones extremas. Y ahí hay varios personajes, ¿cierto?, conocidos como jueces, Gedeón, Sansón, por mencionar algunos. ¿Ok? Ese tiempo entonces eh, es donde el pueblo, ¿cierto?, de Israel vivió ese tiempo. Pero llegaría un asunto o un tiempo o un cambio en el pueblo de Israel. Porque después de los jueces, ¿qué viene? Los profetas, No, los profetas tuvieron, pero un sistema nuevo Los de reyes, gobierno. los reyes, a el los rey. reyes. Exactamente. La monarquía aparece en escena. Y esto a pedido del mismo pueblo. No era el plan de Dios, créanme. No es que Dios dijo, Sí. ya, voy ahora a establecer reyes. Porque, ¿quién es el rey de reyes? Dios. Dios, Ujú. Pero los israelitas les gustaba que alguien seguir nos la diga. tendencia a la moda. Y la moda que había en ese entonces era que los pueblos se regían por reyes. Y ellos querían reyes también. Entonces le pidieron a Dios, queremos un rey que nos gobierne, que nos dirija, que sea ahí alguien que se imponga, ¿no? Como suele pasar entre nosotros los seres humanos, que les gusta que alguien aparezca ahí como un líder. Y no nos basta Dios, no nos basta que tengamos la Biblia, ¿no? Tenemos que tener a alguien ahí que lo veamos y lo toquemos para seguirlo, ¿no? Y bueno, Dios le dijo, bueno, si quieren un rey, les voy a dar un rey, pero ténganse las consecuencias. Porque tener a un rey significaba también sometimiento, entregar sus riquezas al rey cuando los dispusiera, entregar a sus hijos para ir a la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ellos dijeron, queremos rey. Y el primer rey que surge es Saúl. Y ahí hay una seguidilla de reyes, como por ejemplo David, después ¿quién viene después de David? Salomón, Después viene su hijo Salomón, después viene sí. Roboán, los hijos de Salomón, ¿cierto? Después los hermanos se pelean y sale Jeroboam, y allí, dentro de la monarquía, surge una división del reino que en un momento era uno solo, que reunía a todas las tribus, y se dividieron en dos reinos. ¿No es así? Sí, pero sí. El reino del norte, Y el El reino reino del sur. el reino del sur. El reino del norte, ¿cómo se le conocía también este nombre? Israel. Israel, y el reino del sur, Judea, Judá. o Judá, perdón. Judá. Judá. Ahí están los dos reinos. El reino norte era mucho más grande, eh, y Judá se quedaba, ¿cierto?, con el pueblo único, el pueblo de Judá. Pero ¿qué pasó al final en el tiempo? El reino del norte pereció, Mm. desaparece. Imagínense, la gran cantidad de tribus desaparece tras la conquista de los asirios sobre ellos. Quien permanece es Judá, El reino. el reino de Judá. Mm. Y de ahí viene el nombre, ¿cierto?, de los judíos, ¿cierto? O el león de la tribu de Judá, porque de Judá saldría
Jesucristo. El- Fíjese que Cristo. la única que queda es la tribu de Judá, donde saldría el Salvador, el Mesías. Esto es entonces el periodo de la monarquía que termina cuando el reino de Judá, el único reino que quedaba, es conquistado por los babilónicos y es exiliado a Babilonia. ¿Ya? Este periodo de monarquía duró alrededor de 450 años. ¿Ya? Miren, de pasar de tener caudillos, ¿cierto? De un líder a pasar a la monarquía, finalmente esto termina cuando son exiliados a Babilonia. Y allí sufren entonces un periodo de dominio. Muchos son llevados a Babilonia y los pocos que quedan en Canaán o la tierra que Dios le había dado son la gente anciana y aquellos que a lo mejor no le eran útiles para el imperio babilónico. Así que quedan una cantidad súper pequeña de personas allí. Y en el transcurrir del tiempo, imagínense, la gran Jerusalén se empieza a destruir por el tiempo, eh, está abandonada, no hay quien la ocupe, y ese es el periodo que conocemos entonces como el periodo del exilio. El exilio duró 70 años aproximadamente, pero ellos retornan al cabo de esos 70 años a Canaán de manera parcelada, de a poco, cuando los babilónicos son conquistados por los persas. Fíjense ustedes cómo se cruza la historia general con la del pueblo de Israel. Los babilónicos son conquistados por otro imperio mayor que el que estaba en ese entonces, que son los persas. Los persas conquistan Babilonia y es en ese tiempo con los persas que los judíos comienzan a regresar a Canaán. Y ahí es el tiempo de Nehemías, el que construye las murallas de Jerusalén, aparece Esdras y otros profetas también conocidos, previo al exilio y durante el exilio también hay algunos personajes que ayudaron a, a la moral y a la vida espiritual del pueblo de Israel. 70 años de cautiverio que no fueron pocos y que significó en un momento también que muchos de ellos se olvidaran de Dios. Eh, ¿Saben? En este tiempo muchos también salen de Babilonia y se van a otras ciudades. Es conocido como el periodo de la diáspora. No sé si habían escuchado ese concepto, diáspora, que es como es el éxodo de los judíos a muchos otros lugares desde Babilonia. Por eso que después en el tiempo, muchas sinagogas, muchos judíos manteniendo su cultura, establecieron el judaísmo en otros lugares del mundo, en Europa, en Asia. Vemos allí colonias judías que mantenían sus costumbres y sus ritos. Y eso ayudaría a la larga también mucho al proyecto de Jesucristo, porque después Pablo, cuando él trabaja en las misiones, lo que hacía normalmente era visitar las sinagogas que habían levantado los judíos de aquel entonces. Interesante cómo se extendió la fe de manera de manera poco convencional, ¿no? A través de estas situaciones del exilio, ellos lograron influir en otras culturas respecto a su fe. Hablar de Jehová como el único Dios grande, poderoso, de contarles las historias que ellos vivieron en Egipto, cómo Dios liberó al pueblo abriendo el mar rojo, de dándoles de beber desde la roca, de alimentarlos. Imagínense, son historias tremendas que ellos tenían en su historia, en su ADN, y que se la contaban a otros y ellos por el testimonio que entregaban se convertían al judaísmo. Es decir, ellos estaban siendo pueblo aún no teniendo un territorio. Retornan entonces a Canaán y finalmente se establecen nuevamente la cultura hebrea en sus territorios. Se levanta, se reconstruye la ciudad, se establecen muchos allí en ese lugar.
algunos le acompañan inclusive, que se hicieron prosélitos y abrigaron a la fe judía y se fueron con ellos. Y eso con la ayuda del imperio persa, que no tenía ningún problema en que ellos practicaran su fe monoteísta, que era muy poco común en ese entonces. Muchos tenían dioses por todos lados, en cambio los israelitas tenían un solo Dios. Miren qué interesante. Ellos aún así tenían esa convicción. Y en medio de ese tiempo aparece aquí otro profeta post exilio, que es Malaquías. Y lo voy a mencionar acá porque hay otros también, pero déjeme decirle que fue el último profeta que escribió en la Biblia del Antiguo Testamento. Y de aquí surge un nuevo periodo que es conocido como el periodo intertestamentario, que lo habrán aprendido seguramente en el Nuevo Testamento 1, ¿ya? Y que allí vemos un periodo de 400 años, De tanto silencio. largo Silencio. como De los tiempos de silencio. Egipto, 400 años donde allí se asentó el pueblo de Israel, pero también no exento de situaciones difíciles, como por ejemplo cuando llegaron los griegos que vencieron a los persas, y otro imperio más que aparecen los griegos y conquistan también los territorios de los israelitas, porque ellos finalmente cambiaban de dueño, ¿no? Cambiaban de imperio porque ya eran conquistados por otro, y como el otro imperio llegaba, conquistaba a los persas, todo lo que era de los persas le pertenecía al nuevo imperio. Era así. No es que necesariamente Israel tuvo que luchar contra ellos para que sean conquistados, no. Era llegar y tomar. Si antes los israelitas eran de los persas, ahora eran de los griegos porque los griegos vencieron a los persas. Y en ese periodo hubieron algunas complicaciones, puesto que los griegos comenzaron a poner obstáculos hacia la fe judía porque los griegos eran politeístas, y por ahí hay un personaje conocido como Antíoco IV que prohíbe la práctica de la fe hebrea e impone los dioses griegos. Eso generó enojo en los hebreos, que se rebelaron contra ellos, y se generó una suerte de guerrilla, de lucha con los griegos, y ahí donde aparecen los conocidos macabeos que se resistieron, ¿cierto?, al dominio griego y especialmente al ejército griego que estaba ahí controlándolos a ellos. Y ahí donde surge un periodo bien interesante donde surgieron esos movimientos que trataban de zafarse del imperio griego. Pero finalmente aparecen los romanos, el otro imperio, y que conquista a los griegos, o más bien dicho, ahí una suerte de posesión que hay, y ahora los hebreos estaban bajo el dominio romano, que en su tiempo también los dejó practicar su fe, pero siempre con algunos roces y conflictos porque los hebreos ya estaban aburridos de estar siempre conquistados por los más grandes, y ellos someterse a discreción al criterio de los que ellos decían. Pero este periodo intertestamentario termina con la aparición de Juan el Bautista. Aquí ya estamos más en un tiempo más presente, contemporáneo. Juan el Bautista se encargaría entonces de tomar posesión de, del Anunciar. legado de los profetas anteriores. Es decir, que Malaquías, que fue el último, surge nuevamente un profeta en el nuevo tiempo a través de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista es conocida como la voz que clama en el En el desierto, desierto. y que preparó el camino, ¿para quién? A Jesús. Anunciar Jesucristo. Es así. Jesucristo entonces es anunciado por Juan el Bautista, y que prepara entonces todo el ambiente y el mensaje propiamente tal, porque Juan el Bautista también hablaba del reino de los cielos, se ha acercado a través de Jesucristo. Amén. Aquí vemos entonces cómo Jesucristo aparece en escena previo a todos estos sucesos. Fíjense ustedes, hermanos, que todo esto no es casualidad. Aquí vemos la mano de Dios
preparando la mente y los corazones de las nuevas generaciones justamente para la llegada de Jesús. Jesús llega en ese contexto, en un contexto hebreo, donde los que eran parte de esta nación habían visto a Dios, su proceder, su mensaje y sus promesas. Y Jesús se hace entonces como el verbo encarnado, es decir, como la palabra anunciada por muchos años atrás y que ahora se cumplía. Es decir, que el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Ellos siempre tuvieron la esperanza de que se establecería un nuevo reino, un nuevo Señor, que los liberaría. Pero ese concepto de libertad habría que explicarlo, ¿no es así? Porque es algo que no necesariamente condice con el concepto que nosotros podemos tener de reino, de ese reino terrenal. Ni mucho menos al reino que nosotros conocemos en este tiempo, porque las monarquías de ahora son totalmente diferentes a las monarquías de los inicios de la era cristiana inclusive. Son totalmente aparte. Un rey ahora no hace lo que quiere, porque estamos en un sistema mucho más democrático, los reyes son más que nada figuras de una monarquía, pero no tienen prácticamente nada de autoridad. Viven como reyes, pero no mandan como reyes. Porque en el caso de los británicos, quienes gobiernan son el parlamento y no el rey. El rey manifiesta sus deseos, su voluntad, es un consejero, pero no tiene autoridad política, solamente el parlamento. Por lo tanto, no podemos entender el reino en su debida profundidad si no entendemos también el reino en ese tiempo, cómo era y cómo se manejaba el reino. Hermanos, vamos a dejar aquí una pausa. No sé si hay comentarios antes de que se nos acabe la transmisión. Yo les comenté que íbamos a tener un receso y volveríamos a las 2, no 12, 2 de la tarde con la clase. Pero no sé si hay un comentario, algo que decir respecto a esto que acabo de hacer. Mm, Espero que haya sido aclarador, porque... Está clarito, pastor, su explicación. Ok, qué bueno. Sí, porque era importante entender esta línea del tiempo de la iglesia. Aunque Jesucristo establece la iglesia cristiana, esa iglesia cristiana que forma Cristo ya tenía una historia anterior, y que es el pueblo hebreo. Allí mucho de lo que vivió el pueblo hebreo se aplica y se vive hoy en la iglesia en la que nosotros somos parte. Ahora aquí, ninguno de los que estamos aquí es hebreo, no es judío de nacimiento, ni por descendencia, pero somos parte de un nuevo reino, de un pueblo, que es el pueblo que estableció Cristo. Que fíjense ustedes, se puede heredar o se puede adquirir no por descendencia sanguínea, sino por fe. Eso es importante. Hermanos, no hay ninguna duda entonces. ¿Qué les parece si hacemos un corte ahora y nos volvemos a ver a las 2? Ok. Hermano Cristian, ¿usted fue y volvió? ¿O no salió? Sí, sí fui y volví, recién. Ya, mire, no me había fijado. Y como estaba con el Sí, PowerPoint. por lo mismo apagué la cámara. Oh, Pero ya estoy de vuelta y a las 2 nos vemos.